¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos ven a través de tu programa Impulso Ecológico, programa número 33, donde vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en el marco de la lucha por la preservación de la semilla, por la vida y la defensa y protección de los suelos. Ya se van a cumplir 15 años de la ley de semilla y es necesario que nosotros hagamos un balance de todo este trabajo, de todo lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer, ¿verdad? Y hoy tenemos dos invitados especiales, también tenemos una invitada especial que nos apoya a través del movimiento Josefa Camejo. Como invitada especial hoy tenemos al compañero Maximino Mendoza, pero de los Mendoza buenos. De lo bueno. De los sí, buenos. De los buenos. No los que son los amos del valle. No. Sino los que ayudan a las personas, sí, los que transmiten ese conocimiento, ¿verdad? Él es un maestro pueblo, maestro agricultor, también es ecomilitante, pertenece al movimiento agrourbano y es un técnico del Ciara. Dice, no me digan técnico, dígame maestro pueblo porque así me considero. Y es importante que nosotros podamos resaltar y rescatar todo lo que son los conocimientos ancestrales, todo lo que son los conocimientos por la vida, y eso se está perdiendo. Yo le decía tras bastidores, profesor de ingenieros, ya que el conocimiento y la humildad la transmite a los ingenieros, que también son importantes en la construcción de la vida, del conocimiento. Hablábamos en el diplomado de información del conocimiento, ¿verdad? De que todos son muy importantes para el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la vida. Y también tenemos al compañero Oscar, que va a estar en los otros bloques hablándonos sobre los movimientos urbanos, la ley de semilla y lo que se está haciendo, lo que se está organizando para seguir rescatando, impulsando esa materia. Bueno, y antes de iniciar, vamos a dar un saludo fraterno a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a nuestro presidente y diputado Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente, amigo y diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez, mujer combativa, a la secretaria María Alejandra Hernández y al subsecretario José Omar Molina. En la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales, que le damos un saludo fraterno, un amigo, hombre que siempre está atento al tema comunicacional. En la producción, mi bella Yulimar y Francis Sinaís Ordóñez Viloria. Yulimar, mi esposa, mi hija, ayudándome en el tema de la producción. Quien les habla, Yaracho Ordóñez. También queremos darle un saludo al equipo técnico, hoy en los controles, mi amigo y hermano Miguel Herrera, que también estará de La Guaira, de izquierda. Y también en la asistencia de producción, Nayeli Pérez y Alirna Castillo. Apoyo técnico, Betsy Peña y Norma Castillo. En la fotografía y video, Gaspar Pinto. En las redes sociales, Franklin Silva y Alirna Castillo. Por ahí también tuvimos a Charles Bompara, anteriormente en los controles técnicos. Damos un saludo fraterno y verdad que agradecido con todo ese trabajo técnico que hace esta hermosa emisora de Somos Asamblea Radio. Nos puede seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Decimos Twitter y no decimos X porque estamos en contra de Elon Musk. Elon Musk no va a poder con Venezuela, así que tu X te la lleva. Nosotros creemos en la comunicación combativa. O sea que eso fue una estrategia, ¿no? De comprar Twitter y querer manipular las mentes y manipular los algoritmos. Hay una intencionalidad allí. Entonces, bueno, cuéntanos tu nombre, de dónde vienes y
esa importancia del conocimiento ancestral de los maestros pueblo para la defensa de la semilla y la conservación de los suelos. Bueno, sí, buenos días, mi nombre es Máximo Mendoza y bueno, sí, vengo de Distrito Capital, soy parte del movimiento agrourbano. Buenísimo. Ahorita estoy también como maestro pueblo en el CIARA, buenísimo, en el tema orgánico de las comunas y estamos allí, bueno, apoyando y en la orgánica, pero lo principal sería un saludo de verdad espiritual, una energía universal, nuestro Padre Celestial, que es el que primero que tiene que estar adelante de nosotros en este tema, porque es orgánico, es el cambio, los cambios están llegando, nos estamos dando de cuenta en ese tema espiritual que hay 5D o 10D podemos hacer las cosas mejor y no individual, porque el proceso es continuo y allí pues estamos dando un ejemplo nosotros en estas organizaciones de comunas y movimientos sociales que hay aquí en Caracas, pues. Sí. Y esa es la orgánica donde tenemos que preocuparnos por nuestra alimentación y es una semillita que nos va a ayudar a llevar la orgánica a nuestro cuerpo. Es la buena alimentación en ese tema. Pero también está lo que es la parte del suelo, donde es una materia orgánica, donde se va a preparar para que esa semilla pueda germinar. Es algo no es complejo, es como tener aquellas ganas de hacer las cosas. Cuando nos reunimos y tenemos ideas, las compartimos. Creo que es un tema muy especial allí cuando uno se reconoce y ve lo que está haciendo el otro compañero. Sí. Y veo lo que estoy haciendo y me siento valorizado, bueno, o nos sentimos valorizados, que es la unión, ¿ok? Yo creo que por ahí es el camino de poder organizarnos en el tema de las comunas, porque creo que el trabajo es hacia la familia, la orgánica, saber quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y por qué tenemos que hacer esto. ¿Cuántos años nos da a nosotros para el tiempo, por decir, de vida? A mí ya siempre he dicho que quiero vivir 120 años, pero es muy poquito. El conocimiento sigue, el conocimiento va avanzando y es como llevar la orgánica, pues, y ir enseñando a todos estos niños a que se preparen para lo que viene, porque los cambios están sucediendo muy rápidos. O sea, hay cosas que vienen y no la estamos entendiendo muy a la ligera, sino vamos como que, pero hay que ir manejando. La mente es un poder orgánico, la mente es espiritual, la mente es el cuerpo y el corazón. Entonces, en esas reflexiones tenemos que ir nosotros dando a nuestros bebés, los niños que vienen, y bueno, es la forma de expresarme porque lo siento, pues en este momento aquí se siente una energía muy linda para poder avanzar en las ideas que tenemos como el plan de la semilla. Así es, el plan de la semilla, todo ese conocimiento, hablas de transmitir esos conocimientos y esos valores a nuestros niños, a nuestras niñas, y la importancia de que nuestros productores, agroproductores, agrourbanos, pero también de las comunas puedan entender la importancia de la semilla. Y veo que trajiste varias semillas para todos nuestros espectadores, para que puedan ver. Tenemos aguacate, ¿verdad? Tenemos lechosa. Incluso la lechosa la semilla es tan buena que tiene propiedades para curar el tema de la gastritis. Yo veía un libro de naturismo y hablaba que la noche antes de dormir masticar unas 3 o 4 semillas de lechosa, y en la mañana incluso en ayuna, y ayuda a regular todo lo que es el pH, todo lo que es el tema de los jugos gástricos, ¿verdad? Pero también queríamos saber, ¿no? Esa importancia de la semilla, porque hace poco se celebraba el Día Internacional o Mundial para la Conservación del Suelo. O sea que la importancia de la semilla y del suelo, la importancia de la semilla y del suelo. Y las personas muchas veces tienen prácticas agrícolas que no está el elemento ecológico, no está el elemento de protección de los suelos, de protección de la vida, y es la parte que tenemos que nosotros ir como verificando la lucha contra la crisis climática y todos esos elementos. Eso tenemos que estar nosotros allí. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? La importancia del suelo. ¿Qué práctica debemos tener nosotros para conservar el suelo?
y la importancia de la semilla y qué semilla nos trajiste. Cuéntanos aquí a la audiencia sobre ese tema. Bueno, aquí por parte de la semilla traemos pan de año, que es una fruta donde es como harina. Wow. Eso se puede procesar, puede ser para alimento. Okay. Aquí la tengo, esto tiene 5 días que se cosechó desde la planta que tiene tengo una planta de esta que tiene 7 metros. Okay. Y he cosechado cantidad y cantidad. Yo la germino para poder ir a introducirla, llevarla a los espacios de los sectores donde están los productores, porque es un alimento, es una semilla que se alimenta. Con esto, esta semilla viene de una parte que se llama San Bernardino, okay. Casa Nauco, donde esa casa era de Bolívar. Okay. Yo estuve allí atendiendo un gallinero y esa planta tiene, yo sé que la semilla tiene 14 años, lo que tiene mi hijo. Le llevo la frecuencia de la fecha. Okay. Y cada macolla, cada pelota, pues como una pelota de fútbol grande así, que produce 50 semillas. Bueno. Si nosotros pudiéramos hacer este trabajito de todo productor que tuviera esta semilla o este arbolito en su conuco, creo que podríamos hacer un trabajo de producción de otras cosas más, porque es una harina, esto es una harina. Esto se da en pasapalos, en fiestas, en muchas reuniones, y esto dicen que es caro. ¿Cómo se llama? Esto yo le digo pan de año. Okay. Cuando fuimos a Lara, la bautizamos como pan de año, que la llevamos ahí el 27 de octubre del año pasado. Okay. Y la sembramos allí a la orilla de los ríos, porque siempre tiene que llevar agua. ¿Ves? El tema de ella es que está en fresco, okay. fresco. Y también tenemos lo que es el aguacate. Esto es un aguacate criollito, también esa mata tiene 14 años. Okay. Y me ha producido, que aquí la tengo, por ejemplo, que es esta, ¿entiendes? Y es un aguacatico criollo. Okay. Es como el que llaman, tiene un nombre allí que de momento no me acuerdo, mantequilla, que es el mejor, no es aguado, sino es... Ahora, la importancia de la semilla y a los niños es que podamos nosotros ayudar también, que darle formación a los niños, okay. Conocimiento de la semilla, y en las comunas por lo menos también impartir un tema orgánico con ellos y hacer un tema de formación, que primero es por las escuelas. Creo que primero tenemos que ir a las escuelas. Okay. Nosotros antes lo hacíamos eso, ahorita tenemos que ver cómo con Carlos Lana, a ver si podemos también ayudar en el tema de la semilla con los niños. Los niños son muy aplicados, los niños son muy aplicados. Yo antes daba eso, daba el taller y les explicaba lo que era lo importante de la semilla. La semilla es como los niños, y ahí tenemos que alimentarnos. Aquí también tenemos una semilla de ají margariteño, que es un ají dulce, donde también se puede hacer un complemento, y bueno, es también sacarle derivado del ají, que se puede disecar y se puede sacar de allí el derivado, que sería unos aromas, ¿entienden? Como condimentos, y eso deberíamos también implementarlo en los sectores de los productores, y okay. Con los productores allí, y que se alinearan también al hacer el trabajo y tener más orgánica en el tema conocimiento, porque en el tema de que somos maestros pueblo, a veces nos dedicamos que la sabemos toda y no la sabemos toda. Tiene que haber también la ciencia, diálogo de saberes, sí. Y también que la ciencia, como dice, el maestro pueblo tiene su conocimiento y la ciencia lo organiza. Ahora, el tema es que nos apoyemos entre todos para poder hacer el trabajo, porque no es fácil que yo tenga un conocimiento y de repente quiera implementarlo, pero viene otro y lo cambia, porque eso me ha pasado. No, que así no es, que la semilla se siembra los viernes, no, se siembra en cuarto menguante según la clase semilla, y tiene 8 días o 15 días para la siembra. 8 días más lo que yo más o menos trabajo. Yo trabajo con luna, me gusta trabajar con luna para la siembra de semilla. Ahorita estoy sembrando maíz blanco, que es F1, casi maíz no hay, de esa clase de semilla, y esa semilla es una semilla que se llama semilla Turén. La están haciendo en Maracay, en los hilos de Maracay, y es una semilla que está saliendo ahorita y se la están dando a los productores. Confíen en esa semilla. Yo tengo semilla, ya tengo más de 5.000 metros sembrados y ya está en 45 días. Y está en un tamaño de este tamaño el maíz, que tengo la foto, quiero pasarla para las que lo vean, pero confiamos en lo que estamos haciendo. No hagamos el trabajo que tenemos que hacer, sí, conjuntamente, y
que no es que esa semilla es mala, porque muchos lo dicen, y eso me ha pasado. Y me dice Máximo, no, es que hay que saber el tiempo que tiene la semilla resguardada. Y en cada consejo comunal y en cada comuna montar los reservorios de semilla. Creo que hacia allá es que tenemos que ir y que tener conocimiento de dónde viene la semilla para poder saber el contexto de la semilla y resguardarla. Saber que si la semilla yo la traje de esta que es de margarita, saber que vino de margarita, pero saber que sacarle de aquí el tema, que sepa que ella aquí hizo otra familia, otra orgánica, okay, y saber que aquí se hizo otro reservorio para poder avanzar y dar el conocimiento. Okay, como esta planta que está aquí, imagínate, esa ya me la dieron en Valencia y me la traje, y mira cómo es, y no es como todos los aguacates, son como un aguacate corronchito, ¿entiendes? Okay. No son lisos ni nada, okay, pero es el criollito, ¿ok? Tiene mayor. Yo creo que entonces la importancia de la semilla es que la semilla es la unidad de vida, es la unidad básica de conservación, de soberanía de la vida, de un pueblo, de los saberes ancestrales, de la identidad. Y cuando nosotros tenemos nuestra semilla, así como decía nuestro maestro pueblo, nuestro estimado Maximiano, que nos plantea él, de que la semilla no nada más resguarda la vida, sino que también resguarda una especie, resguarda una calidad, resguarda incluso prácticas culinarias, resguarda una identidad. Entonces la gente dice, no, pero es que el aguacate es criollito, pero el criollito es más sabroso, tiene un sabor distinto a esos aguacates de repente grandes, que han sufrido procesos de modificación genética, que han sufrido procesos distintos, y cuando tenemos esos reservorios de semillas, no esa visión capitalista. Yo aprendí eso con Oscar me decía, no es banco de semillas, porque el banco de semillas tiene una visión capitalista, que todo lo estamos cosificando. Un banco de semillas es banco, y el banco tiene una concepción desde el punto de vista mercantil, de recursos, que tú guardas el dinero. Ahora no, los reservorios de semillas son espacios idóneos donde las semillas son resguardadas, podemos ver los cruces genéticos, porque sí se han dado desde la antigüedad cruces genéticos sencillos, resguardo, ver la mejor, lo que planteaba nuestro maestro pueblo, de que la semilla viene de una región, hay que identificarla, que si se cruza con otra semilla, cuál es el tiempo para que esa semilla se desarrolle, ¿verdad? Y me decía en uno de los programas, tuve el compañero Saldivia, y él me hablaba de la semilla Pablo Characo, de la semilla de maíz Pablo Characo, esta semilla que estás planteando. Es necesario que el movimiento agrourbano, ¿verdad?, sigan con esta formación, con todo este tema de la semilla, que nuestros agroproductores en el distrito capital tengan semillas propias y puedan intercambiar con otras regiones, pero que también puedan impulsar el tema agrícola, el tema de protección. Ahora la pregunta es, aproximadamente, ¿qué cantidad de productores están trabajando con semillas autóctonas? Eso es importante. O sea, de 10 personas 5, de 10 personas 7, de 10 9, o las personas sienten todavía un rechazo al tema de la semilla local, la semilla criolla, y quieren la llamada semilla certificada, que en realidad las llamadas semillas certificadas muchas veces apuntan a las transnacionales. Mientras nosotros como ambientalistas, como ecologistas, como movimientos agrourbanos, como movimientos sociales, creemos en la semilla campesina, creemos en la semilla del pueblo. Sí, bueno, pues sí, el tema es que es parte, hay que tener una formación, o sea, hacemos responsables de lo que estamos haciendo. Vamos a decir que son 3 personas, 4 que estamos en este tema, como lo estoy haciendo, porque me llama mucho el valor de la semilla autóctona que se puede recoger, porque tenemos que hacerlo. Ahora, usar semilla ya transgénica, yo creo que lleva otro proceso. Ya eso nosotros casi yo no lo practico, pues, en este pleno no lo practico, porque veo que es la originalidad de cada tema, y de cada pueblo y de cada semilla que uno tiene en su campo y reservorio, porque tenemos que avanzar en ese tema, reconocernos, como siempre he dicho, reconocernos quiénes somos y por qué estamos aquí. Estamos por un propósito orgánico, espiritual, que es como el cuerpo, o sea, ¿entiendes? Hay alguien que me dijo, mire, Máximo, esa semilla está mala, no la vaya a utilizar porque sería un peligro. No, hay que saber por qué se puso mala, cuánto tiempo tiene, ¿ok? Totalmente. Y saber cómo se va a manejar para que esa semilla dure. Hay una semilla de cebolla que puede durar hasta 2 años.
en un sitio resguardado, pero hay que eso tiene que tener tiene que tener una orgánica para poder cuidarla. ¿Okay? Eso mi familia lo hacía. Vengo del campo y tengo ese conocimiento de que ellos me enseñaron que era un resguardo con madera, pero la madera tocaba tenerla y cuidarla, ese baúl, pues esa canoa, pues es como una canoa que se resguardaba el maíz, que duraba mucho tiempo, eso, ahí había un arsenal de maíz que, bueno, pues, ¿entiendes? Y bueno, ese es el tema. Ahora, en el tema orgánico de hacer el abono, sí, lleva su tema. Ahí sí hay que saber qué es lo que produce el abono orgánico y cómo se hace. Eso serían los compostajes. Sí. El compostaje tiene un valor, donde tiene nutrientes, donde tiene el tema orgánico, que es el sustrato, donde se prepara con todo lo verde, todo lo que usted consigue en los árboles, que sería el nitrógeno, fósforo y potasio. Buenísimo. Ya eso ahí es un temazo, porque es el más que yo estoy más aplicado. Okay. Ese me encanta porque es el alimento de la semilla. Buenísimo. ¿Okay? O sea, ahí sí yo digo que, cónchale, vamos a tener que profundizar más esto más adelante, pero me refiero de que tenemos que tener responsabilidad, que es lo que estamos haciendo. Porque gracias a que, bueno, nuestro comandante Chávez sacó aquí a Monsanto y se lo llevó, bueno, que está en Colombia, pues siempre entran cosas, pero el caso es que nosotros nos preparemos para esos temas donde podemos hacer el abono orgánico. También hay otro para hacer abono orgánico con la mosca. Okay. Hay un tema que yo estoy ahorita indagando con unos compañeros el 23 de enero. ¿La mosca soldado? La mosca soldado. Perfecto. Entonces, eso lo estamos implementando ahorita nosotros con un compañero el 23 de enero, sí, donde hay que alimentar la mosca para que produzca. ¿Okay? Pero eso lleva un proceso más avanzado, pero un poquito más complicado. ¿Okay? Hay que recibir más una orgánica ahí, pero estamos en eso. Lo que hay que es alimentarla ahora. Entonces tengo un compromiso de alimentar esa mosca para hacer el abono orgánico, y el compostaje se lleva un tiempo, se lleva 3 meses de hacer un compostaje con esos varias, uno de 4 meses, uno de 2 meses, uno de 15 días. Los 15 días son los bocachi. Los bocachi se hacen con todo el desperdicio que uno saca del hogar, de la casa, okay, que no puede llevar cítricos, sino todo sea el desperdicio. Okay. Esto se hace en 15 días. Podemos hacer en 15 días un bocachi, un compostero de esa categoría, y bueno, y implementarlo. Siempre estoy en las comunas, montar esos producción en las comunas, donde se puede organizar con algún compañeros que les guste hacer el abono, porque no nos preocupamos por hacer abono, nos preocupamos por sembrar, pero el suelo, ¿de qué tipo está el suelo? ¿Qué pH tiene el suelo? Eso es importante. Eso es la materia donde nosotros tenemos que estar, saber qué suelo es este. Eso lleva su tema ahí, a lo mejor el compañero le va a explicar, sí, de ese tema, porque también maneja el tema. Ok, yo preguntaba sobre el tema semilla, ya que es importante que todos los productores, los agroproductores, los agrourbanos de Venezuela, pero en este caso de Caracas, puedan entender la importancia del tema semilla, de la semilla autóctona, la semilla de la identidad, de la conservación, de la parte productiva. Nuestras semillas autóctonas son más productivas, son más sanas que las semillas, las llamadas semillas genéticamente modificadas, promovidas por las transnacionales como Monsanto, Cargill, DuPont, que lo que hacen es generar dependencia de nuestros campesinos, generar pobreza, generar exclusión, dañar todo lo que es la agrobiodiversidad. Cuando tú ves un conuco y en ese conuco no ves insectos, tú te preocupas. Ay, ya va, ¿qué está pasando aquí? No hay insectos. Claro, me preocupa. Porque los insectos son indicadores de vida. Y entonces le han metido en la mente a nuestros productores, a nuestros agricultores ancestrales, que está la maleza, no es maleza, es buenaza. Todo lo que está allí tiene una función, lo que se puede es controlar, se puede de repente podar, se puede tratar con cuidado, porque ellos juegan un ciclo para que esos insectos no ataquen directamente a los cultivos, sino que de repente coman otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del pasote. El uso del pasote para como control biológico es importante, y muchas personas no entienden el tema del uso del pasote, el uso de bioindicadores. Por eso tú hablas de la producción de bioinsumos
y de la conservación del suelo. O sea, es que esto es un ciclo, mira, esto es un ciclo, todo lo que nos están viendo a través de las redes sociales. Es la semilla, pero también es el suelo y es la producción de bioinsumos y es el conocimiento ancestral, campesino, agroecológico, de todos nuestros productores, agroproductores, del indígena, del afro, del campesino, del agrourbano. ¿Para qué? Para la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Verdad? Eso es sumamente importante, sumamente clave. Yo creo que vamos a un espacio de música y al retornar vamos a hablar sobre el tema suelo y qué están haciendo del movimiento urbano para promover la protección del suelo, de las cuencas, de los cuerpos de agua y qué experiencias concretas tienen de reservorios de semilla. Vamos a un espacio de música y ya retornamos a través de tu programa Impulso Ecológico, así que mantente en sintonía. Vamos al aire, de vuelta a tu programa Impulso Ecológico y despedíamos hablando sobre la importancia de la semilla, la importancia del suelo, que es un tema que es clave. Hablamos del Día Mundial para la Conservación del suelo como ese sustrato, esa unidad donde las plantas se desarrollan, el agua, la vida, el ser humano, pero cuando ese suelo es intervenido de manera no ecológica, sino que matan los insectos, matan los ácaros, matan la lombricita, matan todo y quitan toda la materia vegetal. Es un suelo seco, es un suelo desnudo, es un suelo lavado, es un suelo que sufre un proceso de desertificación, de salinización, es un suelo muerto. Entonces, ¿qué hacen ustedes del movimiento agrourbano para salvar el suelo, para salvar y proteger el suelo, para promover prácticas ecológicas en el suelo? Por ejemplo, no sé si aplican nutrientes directamente al suelo, puede ser, como hablabas de los bioinsumos, hablabas del compost, del lombricompost, del bocachi, puede ser que los líquidos que se generen del compost, del humus líquido, pueda ser aplicado al suelo, algunas partes. ¿Para qué? Porque la idea es tener suelos ricos, suelos con los nutrientes. Y me hablabas también tras bastidores sobre esa comunicación que debe haber entre el agrourbano, el maestro pueblo, el campesino y toda la vida, los insectos, la hormiga, el bachaco, hablar, porque hay un proceso de comunicación que no es la comunicación humana de hola, ¿cómo estás? Sino es una comunicación desde lo orgánico, de lo espiritual. Mira, bachaquito, por aquí no te vayas a meter, por favor, que te voy a sembrar, ¿oíste? Incluso vi una técnica que cuando sembraban los conucos, sembraban alrededor auyama para que llegaran los otros mamíferos y se comieran las auyamas y no se comieran el maíz. Y también los estás ayudando. ¿Qué te parece eso? Cuéntanos. No, pues claro, eso es la idea. La idea es tener ese conocimiento. Okay. Y ese conocimiento que lo tengamos todos los que estamos trabajando en el suelo, en la tierra, para recuperar nuestra Pachamama. Okay. En el tema de que sí, hay que hacer unos violes, trabaja con lumbricario. Okay. Eso lleva un proceso de unas lombrices donde hacen el tema que es un líquido y es un sustrato que se utiliza para reactivar el suelo. Eso se puede hacer en cualquier sitio que tengamos porque es el principio del alimento de la semilla de la planta. Es cuando sembramos el nitrógeno y le estamos hablando de sembrar el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Esas son las tres bases principales que hay para recuperar el suelo. Eso, y no usar químicos porque estamos tratando de usar todo orgánico en el tema, porque si usamos químicos, el tema de la urea, el tema no sé qué, el tema de mucho matamonte, que eso no debería ser, vamos a matar la diversidad completa y no es la idea. Le estamos quitando una energía al suelo, mientras que con la parte orgánica que se hace de los sustratos reactivamos el suelo. El suelo se reactiva en varias capas. La primera capa, esos son años que llevan para poder recuperarse esa pequeña capa que tiene por lo menos unos 10 centímetros, ojalá que llegara a 10 centímetros. Y de ahí para abajo empieza otras capas que son de otros temas, pero con un abono orgánico que se hace, se puede recuperar un suelo fértil, que esté fértil para la siembra. Eso sería de entre 30 centímetros y 25 centímetros. Ahora, es el componente del abono que estamos haciendo para poder que eso se reactive. Ahí vamos nosotros para poder que la planta se alimente de ese sustrato que se hizo. ¿Okay? Lleva un proceso, y según lo que, eso ya sería químico, pero químico orgánico. Okay. ¿Entiendes? Pues una parte donde se hace la transformación de varios componentes y de lo que le vaya a colocar.
según la planta, según lo que si es verde, es seco, ¿okay? Eso va mucho allí a hablar del sustrato y anotar todo punto a punto que le colocaste a esas capas, porque son capas que lleva de diferentes maneras para hacer el abono orgánico, porque también la bosta de vaca, la del cochino, la de la gallina, la del conejo, tiene sus nutrientes y tiene su calidad cada quien, uno tiene más, otro menos, y así sucesivamente. Entonces, para eso tendremos que tener una formación, una orgánica, para poder hacer esos trabajos que son de empírico, pero en la realidad. O sea, no solamente que decir, dar un taller y darlo nada más como, o sea, y no explicarlo, ir a la orgánica y hacerlo. Okay, nosotros aprender haciendo, correcto. Perfecto. Ahora, ese es el tema que estamos nosotros como movimiento urbano en las parroquias, porque es un compromiso y sí, nos preocupa eso y queremos estar en cada orgánica de las comunas, pues, okay, y que todos se involucren allí en el tema de producción, porque es necesario recuperar nuestra Pachamama, nuestro ambiente, porque cada vez que nosotros hagamos y prendemos un fogón, una candela, tenemos que tener cuidado de no expandirlo, porque estamos quemando la biodiversidad, todo lo verde, y lo verde es vida, como sembrar un árbol donde nos da a nosotros el oxígeno, vivimos del oxígeno. Imagínense que ahorita en este mundo no hay árboles. Creo que Venezuela es un país sagrado, un país muy orgánico, la reina es Venezuela, donde tiene un poder orgánico, porque los ojos están en Venezuela, saber dónde está el nutriente, dónde está la vida, dónde puede respirar. Hay una anécdota que me contó una compañera cuando hubieron una guerra en esos países, donde eso me lo contó hace 30 años, que allá ella, su tema en el aire era contaminado y su piel estaba toda en llagas, y entonces le salió que se venía para Venezuela. Nada más viniendo y tocando estos países, cuando se bajó el avión no tenía las llagas. Lo limpio que estaba el aire a este lado de este mundo. Claro. Y allá ese mundo es contaminado, claro. Sí, totalmente. Y nos están pegando ahora. Por eso es que hay que sembrar árboles donde vayamos, semillas, recoger, claro, hacer como hacían nuestros ancestros, nuestras centrales, nuestras familias indígenas, hacían un conojito aquí, después duraban un tiempo acá y se iban allá, iban dando la rotación para poder alimentar el suelo, el donde estaban ellos implementados como humanidad, y ellos cuidaban. Ellos no quemaban, ellos lo que hacían era cortar y dejar. O sea, harían el corte y dejaban, porque esto es nitrógeno. Claro. Vivo nitrógeno que tú lo siembras a lo que lo dejas ahí. Yo siembro dejando el monte, y eso es alimentar lo que es el suelo, la tierra, para poder recuperar todos los nutrientes, porque esos son nutrientes. Deben de haber un componente de hacer un abono orgánico entre 19 elementos, okay, para hacer un abono orgánico de buena calidad, y anotarlo, pues, que la persona aprenda, porque es que nosotros como campesinos no nos preocupamos por anotar. Entonces dejamos y pasa de repente lo que estamos aprendiendo o lo que estamos haciendo, y no llevamos una frecuencia. Entonces por eso habemos personas que nos encargamos de eso. Como la ciencia, pues la ciencia se encarga de organizar a lo que uno hace, ¿entiendes? O sea, así como estamos recibiendo ese diplomado allí, que toca lo que es muy maravilloso, lo entiendo, me voy hacia la profundidad donde está, y es la energía que estamos recibiendo, y así es el tema orgánico universal. Es lo universal, es creer en lo que estamos haciendo nosotros y creer en nuestra espiritualidad, ¿okay? Es algo que tenemos, y manejarlo. Hay muchas personas que están cambiando la forma de hacer y pensar, se están sabiendo que no es lo que nos enseñaron. Claro. Es otras cosas que tenemos que organizarnos para poder llevar ese tema de cuidar nuestro mundo, nuestra y ser un ejemplo mundial. Y creo que lo estamos haciendo porque se está viendo, y el tema nos regaron en el mundo. Venezuela se regó en el mundo.
¿entiendes? Sembramos semillitas en cada país y esas semillitas son una experiencia y nos están llevando, que nos están tomando en cuenta. Hacemos un valor. Un valor que es importante. Hablaba sobre la semilla, sobre la protección del suelo, sobre esas prácticas agroecológicas. Por ejemplo, el sembrar maíz, está sembrando maíz el compañero en los valles del Tuy. Eso es importante. Cada agrourbano es una vitrina de ecología, una vitrina de conocimientos ancestrales, es una vitrina de socioproducción, de producción agrícola, de soberanía. Sembrar el maíz, pero también hay sembrar alguna leguminosa con caraota y sembrar uyama, mira, eso fija nitrógeno, pone los suelos ricos, pero aparte de eso, ¿verdad? La generación de bioinsumos que cada uno de los agrourbanos, de las personas que tienen ese deseo de producir para vencer, producir esos alimentos, debemos producir nuestros bioinsumos, debemos producir el abono, debemos producir esas cosas que vamos a necesitar para no depender de la transnacional y no dañar nuestro ambiente. Y como tercer punto, los reservorios de semillas. Cada productor agrourbano, cada persona que pertenece a este movimiento debe tener su reservorio de semillas. Hay muchas técnicas, ¿verdad? Que deben colocar frascos esterilizados, debe colocar esas semillas limpiecitas, debe clasificarlas, ¿verdad? ¿Qué más pueden hacer en el tema semilla? Mira, muchas cosas se pueden hacer con el tema semilla, el intercambio, el trueque de la semilla. Yo de repente produzco maíz cariaco, maíz blanco, pero de repente usted tiene un maíz de otra variedad. Bueno, vamos a intercambiar esta semilla y eso es rico. Eso tiene que ver con la soberanía, la identidad, tiene que ver con incluso el conocimiento y el diálogo de saberes. Nos gustaría saber, ya para el cierre de este segundo bloque, ¿qué vitrina tienen en cuanto a la parte agroecológica? Por decir algo, ¿quiénes son los que más están produciendo? Por ejemplo, puedes hablar de tu experiencia de producción de maíz, qué cantidad de maíz estás produciendo, y qué cantidad de semillas tienes en tu reservorio de semillas. Correcto. Sí, ahorita estoy produciendo una semilla que el nombre es Turén. Bueno. Esa viene de Maracay. Bueno. Y es una semilla F1. Buenísimo. Entonces ahí estamos produciendo esa buena semilla, pero de ahí tenemos que sacar y saber y hacerle seguimiento hasta dónde vamos a organizar esa clase de semilla. Okay. Esa semilla está ahorita saliendo, ¿ok? Y yo la estoy sembrando allí en Miranda y tengo más o menos sembrado casi 5.000 metros. Okay. Es una hectárea que tengo que sembrar de esa clase de semilla. Okay. Pero siempre metémosle. No vaya del Tuy, estás produciendo eso. Estoy ahí en Maitana bajando Charallave. O sea, ahí la vegetación es fresca, es como sí, bosque, muy es bueno, bosque, es bosque y los suelos son buenísimos. Ahí ¿tú solo estás produciendo o callapa? No, sí, hacemos una callapa entre otros compañeros, que es la idea del trabajo que estamos haciendo en la callapa, porque ahí nos reconocemos. Claro. Y las ideas salen. Buenísimo. Y yo dice, yo lo siembro aquí, lo pongo acá, entonces hay unos que siembran 5, otros que siembran 6. Yo siempre he sembrado de 3 granitos. 3 granitos. 3 bolillitos por hueco. Sí, porque ese es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye, qué bendición. Entonces es la bendición del universo, donde aprendemos y nos aprendemos cada quien de lo que sabemos. Entonces, cambiamos diálogo de saberes. Oye, qué bueno. Y el maíz que sembré, bueno, está una cantidad que ya está ya tiene 1,5 metros más o menos de altura y tiene 45 días. ¿Cuánto tiempo para la cosecha? 3 meses, para la cosecha son 3 meses. 3 meses. Pero para semillas son 4 meses y el seguimiento. Okay. Porque eso es una semilla que se va a sacar para volver a darle a otros productores y que sigamos el ciclo de eso va para el reservorio. Eso va para el reservorio. Okay. Eso tiene que ser un reservorio, porque queremos que el movimiento en cada comuna haya un reservorio de semilla y cada productor sea responsable o el responsable, porque es un trabajo, no es fácil, porque si yo siembro no me da de repente tiempo de dedicarme a la semilla, y es la realidad. Ahora, poner a alguien que se siente a seleccionar semillas, no tan solo la semilla sino más semillas de otras clases de semillas para árboles que sean de alimentación animal. Okay. Que eso también se puede hacer. También se puede hacer. Porque esto se podría hacer, lo que es el pan de año, podríamos hacer una harina. ¿Para qué? Para los animales. Okay. Pero como es para el humano también, entonces ahí yo creo que es la base. Y otro temita allí, lo de la semilla. Era
ponernos en marcha, o sea, confiar en lo que estamos haciendo. Y avanzar en el trabajo y en el nombre de cada quien, y que cada quien sepa lo que está haciendo y que confíe en lo que está haciendo en el nombre de Dios, y todo el tema orgánico espiritual, que no es la religión. Yo creo que es otra cosa más profunda que uno tiene, una relación más profunda. Es la vida, es la vida. Es la vida. Es la vida. Lo espiritual es la vida de Dios en nosotros. Exacto. Te pregunto, aquí tienes una semilla que el compañero Oscar nos hablaba, ya lo vamos a tener en los otros 2 bloques, pero hablaba de esta semilla. Esta semilla, cuando sembraste ese maíz, utilizaste otra leguminosa, utilizaste caraota, auyama alrededor, ¿qué otras cosas estás produciendo? Y como último, cuando vas a hacer el reservorio de semilla para todos nuestros espectadores que quieren aprender sobre eso, yo coloco la semilla en un frasco, la coloco en una lata, o la puedo colocar en una lata y le coloco papel periódico para que la semilla se conserve. O sea, ¿cómo hago yo para conservar la semilla? Eso es importante. Ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. ¿En qué sitio? Siempre el maíz tiene que ir en un granero. Un granero bien justificado, seco, todo bien seco, y manejar que eso sea bien ordenado, pues, seco y ordenado. Ahora, en los envases sí también se esteriliza, se limpia bien limpiecito y se mantiene en esos frasquitos, más en que sea en frasco de vidrio, más porque se mantiene en el frasco de vidrio lo que son partes luminosas. Ahora, en la siembra sí hay que sembrar por lo menos alrededor, según lo que uno vaya a sembrar, por lo menos hay unos repelentes que son plantas que manejan el tema de repelente, cuidan y son, se cuidan entre ellas mismas allí. Biocontroladores vivos. Vivos en el tema de donde uno siembra. Si sembramos la caraota con el maíz, está bien. Eso va a ayudar al nitrógeno, a sembrar el nitrógeno, porque el maíz absorbe lo que es el suelo y queda débil. Por eso le metemos le sembramos la caraota, donde ellos tienen la caraota hecha unas raíces. Pero la raíz se echa unos nódulos. Esos nódulos son unas peloticas. Son así como estas, donde ellos siembran el nitrógeno. Siembran todo lo que es el tema orgánico para volver otra vez y no dejarlo muerto en el sitio, lo que es el suelo, y eso ayuda mucho. Y también hay plantas repelentes, que son de repelente, que se pueden hacer violes con esas plantas. Hay que tener conocimiento, es variable, hay muchas cantidades allí que a veces nos pasamos y no nos damos de cuenta. Pero sí funciona en alrededor que tú siembres alguna berenjena o otras plantas que también son repelentes, como el mismo ají. El ají también ayuda. También con el ají se hace unos preparativos para fumigar y para repelente natural. Es lo importante. Perfecto. Bueno, buenísimo. Mira, aquí tenemos nuestro maestro Pueblo, que habló del tema agroecológico, el tema de la semilla y el tema del suelo. Vamos a un espacio de música y retornamos con nuestro compañero Oscar, que nos habla de la ley de semilla y el movimiento agrourbano y la propuesta del presidente Nicolás Maduro, que es la Unidad Nacional Campesina Ezequiel Zamora. Vamos entonces a un espacio de música, agradecido con tu asistencia, con todo ese conocimiento. Gracias, hermano. Para allá ayudarte a cosechar. Cuando y a ver ustedes quieran y esté la cosecha, los invito y vamos a cosechar, ¿ok? Así es. Gracias. Buenísimo, vamos al aire nuevamente con tu programa Impulso Ecológico, y en este momento queremos hablar sobre el movimiento agrourbano, la ley de semilla. ¿Qué tiempo tiene esta ley de semilla? Creo que del 2015. Yo decía 15 años, no, vamos a cumplir 10 años de la ley de semilla, pero también sobre la propuesta de la Unidad Nacional Campesina Ezequiel Zamora, la importancia de poder articular todos los movimientos campesinos, agrourbanos, lo del interior, lo de las distintas regiones. ¿Para qué? Para tener un movimiento sólido, un movimiento que dé fuerza, un movimiento que dé la seguridad y la soberanía agroalimentaria que se quiere para la nación. Y cuéntanos, Oscar, ¿cuál es tu papel dentro del movimiento agrourbano y de dónde vienes? Cuéntanos sobre eso. Bueno, vengo de la parroquia Caricuao, vengo impulsando este sentido campesino y la agricultura de hace más de 15 años. Nos desplegamos en un trabajo voluntario Cayapi Convite. Buenísimo. En la parroquia Caricuao, bueno, ayudando a los compañeros conuqueros que hacen vida en la parroquia Caricuao. Sí. Y de ahí nos extendimos, pues. Buenísimo. Y ahí vamos rumbo a
a ese sentido y a esa espiritualidad campesina en nuestra ciudad. Ok. Quería saber si ese movimiento agrourbano, aproximadamente cuántas personas pertenecen a este movimiento agrourbano, qué cantidad de comisiones tiene este movimiento y cómo harían los productores agrourbanos de lo que era parte centro costera, Miranda, Caracas, ¿para qué? Para poderse sumar, para poder ser asesorado, para poder ser parte de este hermoso movimiento. Me gustaría saber eso. Bueno, mira, fíjate, ahorita estamos ya como aterrizados en 9 estados, 11 estados. Ok. Y contamos con 4 secretarías, Sí. y 19 comisiones. Perfecto. Y yo, Bueno. y yo pertenezco a la Comisión Nacional de Producción de Distrito Capital, Municipio Libertador. Ok. Tenemos también un comisionado nacional de Caracas por esta comisión, por la Comisión de Producción. Y así todas las comisiones. Cada comisión cuenta en su parroquia con esas 19 comisiones que estamos constituidos. Y somos alrededor, ahorita tenemos alrededor de 1.500 productores en Caracas. Qué bueno. 1.500. Hay un conjunto de productores, bueno, y queremos, el movimiento agrourbano es y debe ser el alma que avive el sentido y la espiritualidad campesina en la ciudad. Qué bueno. Ese es el sentido del movimiento agrourbano. Pero más allá es incorporar en cada movimiento social, en cada organización política, económica, ese sentido de la agricultura urbana y ancestral y campesina. Buenísimo. Quiere decir que ese movimiento tiene una tarea clara, una tarea concreta, como lo establecías ahí en tu participación, de que seguir creciendo, seguir asesorando, seguir ayudando a los productores agrourbanos de todo lo que es la parte norte costera, centro norte costera, pero también que estos movimientos agrourbanos puedan impulsar, puedan permear las otras organizaciones. ¿Para qué? Para que ese sentimiento, esa espiritualidad, ese sentir sea rescatado, porque nuestras ciudades son creadas o son diseñadas para no producir. Son ciudades parásitas, ciudades que no te siembran, que no saben que es un cebollín, ¿verdad? Son capitalistas, son ciudades que fueron diseñadas. Por eso es la importancia de una de las leyes que se está promoviendo en la Asamblea Nacional, que son las ciudades para la vida. Una propuesta de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, que es la ley para el buen vivir en las ciudades, para las ciudades habitables. Las ciudades para la vida, porque es que las ciudades están diseñadas para la muerte. No son ciudades orgánicas, ciudades vivas que intercambian, sino que si no llega el alimento de los andinos, que oye, estamos agradecidos con nuestros hermanos y toda nuestra solidaridad con los pueblos andinos, merideños, que estamos ahorita pasando este momento de las vaguadas, que son un gran aporte para la alimentación nacional, pero es que cada región tiene que producir. Si las regiones no producen, ante una calamidad, ante un proceso bélico, que Dios nos pueda guardar de eso, oye, somos una presa del enemigo, si ni siquiera podemos sembrar ni un ají. Yo me recuerdo que en la pandemia nosotros sembramos ají dulce y sembramos, esa me la regalaron, lo que le llaman el taco, el cacao, sí, es el taco, es el toddy, una leguminosa grande, la sembramos, ella es como blanquita con unas pinticas y después la cocinamos, sabrosísima. Y teníamos bastante, ese ají dulce, uno que parece como una florecita, que es amarillito. Y de eso sí se dio, vale, Miguel. Y es que en el momento de la pandemia Venezuela se creció, Venezuela se vio obligada nuevamente a creer en sí misma, como decía mi amigo Máximo en el segmento pasado, a creer en su espiritualidad, a creer en la producción, porque si no, no íbamos a poder vencer el bloqueo y vencer la pandemia. Entonces cuéntanos cuáles son las metas del movimiento agrourbano. Están en la parte de formación política, formación para la vida, pero también sería interesante saber cuáles son las expectativas en cuanto a la parte productiva, la parte, mira, el movimiento urbano tiene una meta de poder asegurar el 70% del consumo de alimentos en la ciudad. Eso sería súper genial.
¿Cuáles son las metas que tienen? Bueno, mira, fíjate, antes de hablar de las metas, por lo que acabas de comentar, Sí. es importante reconocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, Ok. ¿no? Tú hablabas de cómo vinieron creándose esas ciudades, metrópolis, Sí. en un contexto primero colonial, Colonial, totalmente. ajá, explotador, esclavista, Sí, totalmente. ¿no? Y bueno, fue un primer momento donde se empezaron a diseñar en este continente unos diseños estructurales de poderes arcaicos que vinieron derrumbando Sí. la esencia de lo que somos. Eso es correcto. Una vez en tanto debate surgió, somos hijos del maíz, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, Ah. somos hijos de la... es que el Popol Vuh habla del hombre de maíz, el hombre de barro. Ajá, el Somos hombre. de maíz y no somos de trigo. Ok, Eso es importante. el hijo del maíz, de la yuca, ¿no? Total, de la yuca Ajá. de maíz. ¿Por sí. qué? Porque nuestra cultura, nuestra idiosincrasia se basaba en la relación tierra, naturaleza y lo que comemos. Ok. Ahí creo que un proverbio sabio Sí. de un hombre 500 años antes de Cristo Ok. que escribió, somos lo que comemos. Así es. Entonces, ¿qué comemos? Maíz. ¿Qué comemos? Yuca. ¿Qué comemos? Caraota. Entonces, por eso nos definimos, somos hijos del maíz, Qué bueno, hijos sí. de la yuca, hijos de los granos, Ok. ¿no? Entonces, en ese sentido, fueron derrumbando ese sistema que tú dices, fue derrumbando nuestra creencia, nuestra identidad. cultura, nuestro hacer, ¿no? Y por eso hoy contamos con una ciudad con menos árboles. Fíjate que tú estás hablando ahorita de la tragedia que están viviendo nuestros hermanos, nuestros pueblos Andinos, merideños, pero también debemos acordarnos la de Tejería. Sí, señor. Y no nada más la de Tejería, la de Vargas. La de Vargas. Entonces, muchas veces no sabemos cuáles son las consecuencias que generaron esos desastres. Menos árboles, menos diversidad boscosa, Así es. porque el sistema no está diseñado para eso. Pero el 4 de febrero de 1992 Ok. hubo un despertar. Un hombre se paró dentro de una televisora y dijo, por ahora nuestros objetivos no han sido alcanzados. Y uno se diría, ¿cuáles objetivos serían esos? Era un hombre campesino. Su vivencia en el conuco siempre la reflejaba. Entonces diríamos, ¿qué significa el conuco para un ser humano? Porque nosotros nada más vemos el conuco para el campesino, para el que labra la tierra, pero Sí. no vemos el conuco para el abogado, no vemos el conuco para el citadino, Sí. y no sabemos cuál es la importancia del conuco para la agricultura regenerativa, Totalmente. para la ecología. Pero entonces ese conuco no tiene vida sino y semilla. Entonces es un complemento de cosas que hace de qué somos y de qué estamos hechos. Estamos hechos de semilla, estamos hechos de boscosidad, decía Máximo en su anterior, que nos proporciona las plantas, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces es un conjunto, es un complemento de cosas que trabajamos orgánicamente y la naturaleza o ese creador, ¿no? Sí. Era un campesino. Era un campesino porque cuando se dice, por lo menos si lo vemos desde el Popol Vuh, Sí. ¿no? Cómo Dios hizo al hombre, Sí, lo y hizo se de dice, barro, de maíz. hizo de barro, después lo hizo de palo, no le resultó hasta que lo hizo de maíz. Así es. Entonces venimos de una mezcla, pero también la Biblia refleja cómo Dios hizo el mundo. Entonces separó las aguas, separó las tierras, hizo un bosque. Entonces quiere decir que el hombre es un diseñador campesino, y el campesino es eso, el campesino diseña su propio modelo de vida. ¿Sí? Pero el colonialismo, en su afán de lucros, en su afán de explotar minerales, en su afán de reconocer muchas cosas, tú decías algo muy importante, ¿cómo resguardamos la semilla? Máximo hablaba de las canoas, Sí. que eran de madera,
era ese envase donde antes se guardaba la semilla. Qué bueno. No conocíamos el vidrio. No conocíamos el vidrio. Pero también habían de barro. Así es. Que ahorita, Sí, en descubrimientos antropológicos que se han hecho, Sí. han conseguido vasijas de madera, vasijas de barro, y las semillas todavía se conservan. Excelente. Y tienen vida, se siembran y dan fruto. Dan ese fruto, dan esa vida que nos permite alimentarnos, que nos permite hacer cosas. Y ese conocimiento está ahí, está siendo impulsado de los movimientos agrourbanos, los movimientos agroecológicos, de nuestros campesinos y campesinas. Yo creo que una de las metas, ¿verdad? Ya cuando ya están hablando de 1.500, 1.600 agroproductores, es que esos 1.500, 1.600 agroproductores estén caracterizados, puedan estar aglutinados de repente. Mira, estos son los que producen hortalizas, estos son los que producen maíz. Y como fase importante lo que es la atención, la formación, el intercambio, el diálogo de saberes. Después, posteriormente, sería genial que vayan a los reservorios de semillas, si es por circuito, si es por comuna, si es por parroquia, esos reservorios. Mira, en Caricuá el reservorio de semillas está en cierto sitio y el compañero, por ejemplo, Oscar, tiene unas especies de lechosa, unas semillas que las tiene ahí resguardadas y que están a la orden para intercambiar, por decir algo. Y así cada uno de los agroproductores en lo que es el distrito capital o la zona norte costera. Pero yo creo que en tercera instancia sería el tema de asesoramiento y financiamiento para apoyar de repente a esos que están iniciando. Mira, quiero iniciar en el tema agro, pero no sé cómo. Tengo un terreno, pero ¿cómo hago? Entonces eso es importante. Cuéntanos cómo sería esa parte del ciclo productivo. ¿Cómo haríamos nosotros para que nuestros agrourbanos puedan participar, puedan desarrollarse? Sé que el Estado ha estado haciendo un gran esfuerzo por medio del gobierno bolivariano, pero hace falta más y en la organización interna. Mira, tenemos un fondo para financiar proyectos y ese fondo es creado por el movimiento agrourbano, donde decimos que el 10% de nuestra cosecha, la venta es para ese fondo, para alimentar ese fondo que va a permitir impulsar más agrourbano. No sé si me ocurre, quiero saber sobre bueno, esas mira, propuestas. tú nos hacías primero la pregunta de cuál eran las metas, ¿no? Sí. Y te relacionaba todo lo que tú habías dicho, por qué estamos viviendo estas crisis, Sí. ¿no? Estas crisis tienen sus consecuencias, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Sí, Okay. sí. Todas estas causas son las que han generado. Sí. Bueno, una de las primeras metas que debe tener el movimiento agrourbano es enarbolar el sentido y la espiritualidad campesina. Excelente. Esa importancia de cuál es la importancia del conuco para la agricultura regenerativa, cuál es la importancia del conuco para el ecosistema. Máximo nos explicaba algún conjunto de cosas sobre el compost, de cómo se trabaja desde el conuco regenerativo, Okay. que no es un tema nacido ahorita. Okay. Nuestros ancestros solapaban los espacios, hacían su conuco, dejaban esa maleza ahí, se siembra por 7 años en ese espacio sin quemarlo, Okay. porque tenemos que estar conscientes que la quema la trajeron desde afuera. Okay. ¿Por qué? Porque era más fácil quemar para sembrar cantidades de tierra. Nuestros aborígenes no sembraban en cantidades de tierra, sembraban en cantidades pequeñas, pero había una mancomunidad, una comuna, un sentido comunal para la siembra. La tierra es de un sentido común, es de un sentido comunal. Okay. No es de un sentido privatizado. Quiere decir que esa producción que se hacía es una producción para el consumo, de la lógica de la vida y no de la lógica mercantilista, que yo agarro grandes extensiones de tierra para producir. A veces estamos en un momento histórico donde se produce más alimentos, pero hay más hambruna y hay más desigualdad y hay más personas desnutridas o malnutridas por todo este tema de que las transnacionales se han apoderado de grandes lotes de tierra
y han dañado toda nuestra selva y han desplazado la producción local, porque son nuestros campesinos los que sustentan la alimentación de la familia. No son las grandes empresas como Nestlé, como Bayer, no. Ellas lo que han hecho es vender chatarra, vender cornflakes, vender chistrí. Y es necesario que la gente entienda que eso que estamos comiendo o que comíamos, pero yo entiendo, no come nada de eso nos daña la salud. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Cosas propias. Entonces, esa producción que tú estás hablando ahí de lo antropológico y lo histórico es la realidad. Nuestros campesinos y nuestros indígenas al principio no quemaban y no tenían grandes extensiones porque producían lo local, lo necesario. Exacto, fíjate, mira, a nosotros nos cortaron un conjunto de nuestra historia. Sí. Por eso decía que el despertar del 4 de febrero nos abrió el horizonte. Sí. ¿No? Nos abrió el horizonte para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes éramos y quiénes somos realmente, ¿no? Sí. Entonces, ahorita una segunda meta sería cómo descifrar todo ese entramado colonial para la descolonización ahora. Claro que sí. Desaprender. Para reaprender cosas. Para reaprender y retomar realmente nuestra identidad de quiénes somos. Sí. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el conuco es el primer papel principal de esa identidad de la que debemos recuperar y debemos seguir profundizando. Perfecto. Entonces una segunda meta es cómo desciframos todo eso y cómo generamos nuevos mecanismos y cómo adaptamos nuestra originalidad ancestral a los nuevos cambios, a los nuevos momentos que estamos viviendo. Tú decías algo muy importante y yo quisiera que nosotros estudiáramos ese tema. Okay. ¿Cuánto gastarían los mayas para construir lo que construyeron? En dinero. Porque su sistema económico no era el dinero, ni era el oro. Era la fuerza de trabajo. Era la fuerza de trabajo. Era cómo mancomunábamos esa fuerza de trabajo en Cayapa. Para construir esos templos. Para construir esos templos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué van a hacer ustedes para hacer un bloque? ¿Cuántas personas necesitamos para hacer ese bloque? ¿Cuántas personas necesitamos para impulsar ese bloque y ponerlo en el sitio donde iba? Entonces, esa economía es la que debemos ir transformando, ¿verdad? Para mejorar el sistema, que no es el dinero, sino que es el valor del trabajo en colectivo, en comuna, que nos va a garantizar primero la salvación de la vida en el planeta y segundo, un nuevo sistema económico que es el que nos está llamando nuestro presidente Nicolás Maduro desde su primer momento en la presidencia hace aproximadamente 10 años. Él dijo el nuevo cambio económico. Él está empeñado en eso. ¿Por qué? Porque hay que buscar nuevas formas económicas de vivir la vida, que no es el dinero. Aquí hay gente que no hace cosas pues no tiene dinero. Pero ¿cuáles son los recursos fundamentales y estratégicos que nos va a generar riqueza y estabilidad social, soberana y productiva? La semilla es una de ellas. El suelo, la alimentación, la protección, la conservación. ¿Entiendes? Entonces, hay nuevos mecanismos o hay nuevas fases que debemos estudiar para esos nuevos mecanismos. Yo en ese sentido quería, antes de irnos a este último bloque, cerrar con esto. Y es que vi como tercer punto, era el tema productivo, el tema económico, no basado en el intercambio con dinero, sino en el intercambio del trueque, la callapa y el trabajo colectivo. ¿Para qué? Para el bien. De repente yo tengo un conuco y te digo, concha, hermano, te voy a ayudar a ti a sembrar en tu conuco tales y tales rubros, porque ya me has dicho que estás sembrando. Mira, pues somos parroquianos, somos comuneros, pertenecemos a la misma comuna y somos compañeros de estudio, así que nos vamos reencontrando en la construcción de la vida. Entonces, yo creo que el tercer punto es el impulso y retomar la ley de semillas que ya está cumpliendo 10 años. Esta ley tiene como objetivo la provisión del tema de los transgénicos, proteger la soberanía alimentaria y la producción agroecológica, incluyendo la provisión de organismos genéticamente modificados o transgénicos. La ley busca garantizar la producción, conservación y libre circulación de semillas locales, campesinas e indígenas, así como aquellas generadas por recursos del Estado. Y me llama mucho la atención porque tiene varios puntos: la protección de semillas nativas y criollas, creación del Centro Nacional de la Semilla, control de la investigación, lucha contra los transgénicos y promoción de la agroecología. Mira
semilla que ahorita salió en la palestra, para cerrar este bloque, el tema de la agricultura regenerativa, que tiene como fin, me gusta porque es la conservación del suelo, pero es promovida por las transnacionales, por Bayer, por los grandes latifundistas, y nuevamente echamos al lado los conocimientos agroecológicos ancestrales. Nuestras autoridades deben entender que es la agroecología la base de una agricultura totalmente distinta para la vida, y la agricultura regenerativa verdaderamente lo que está promoviendo es una forma de capitalismo verde. Así que bueno, vamos a un espacio de música para cerrar con ese tema de la ley de semilla y la unidad nacional campesina. Bueno, vamos al aire nuevamente con tu programa Impulso Ecológico, y ya para ir cerrando en este bloque queremos hablar sobre la ley de semilla. Yo leí un artículo del compañero Eder Peña, compañero biólogo combativo y camarada, y él hablaba sobre la importancia del conuco como un sistema y concepto que trae consigo el cuidado y la multiplicación de semillas de rubros tradicionales y nuevos, la vida, la cultura, los saberes, la salud, los sistemas tradicionales de agricultura y hasta las preguntas de los pueblos y comunidades se fundamentan en las semillas nativas y criollas. Son unos bien comunes, es necesario. Entonces, la clave es germinar en nuestra evolución de la naturaleza. Por eso es que hablaba de esta semilla, ¿verdad? Y hay experiencias como en México, en Centroamérica. ¿Y por qué las transnacionales se han empeñado, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en atacar la semilla, en atacar la memoria biocultural? Porque sabe que por medio del proceso de globalización nos penetran culturalmente, nos colonizan y nos separan de la alimentación, nos enferman, nos borran nuestra identidad, nuestra historia, y somos presas fácil. Somos presas fácil totalmente. Entonces, esta ley de semilla, sería bueno resaltar la importancia de esta ley de semilla para que el movimiento agrourbano pueda hacer los aportes que quedaron pendientes. Quedaron muchas cosas pendientes de la ley de semillas que no se han trabajado. Por ejemplo, el Centro Nacional de Semillas, hay que verificar eso. La lucha contra los transgénicos. Hay transgénicos que están en este momento. El tema del etiquetado de los alimentos que tienen transgénicos, la gente no sabe y lo está comiendo. Por ejemplo, en Ecuador, uno de estos yogures, el llamado Migur, dice, contiene semillas genéticamente modificadas. Allá en Ecuador hay legislación, pero aquí no hay, y es el mismo Migur que produce ¿quién? Empresas Polar. Y que son nuestros enemigos, porque tenemos que decirle a la gente, oye, pero no es así. Nosotros creemos en el yogur, pero el yogur hecho de manera casera. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esta ley de semillas y qué haría falta? Bueno, mira, fíjate, tú sabes que la lucha de la conservación y rescate de la semilla es una lucha bastante histórica, ¿no? Es más, yo creo que tiene más de 10.000 años. Totalmente. Nuestros afrodescendientes se metían la semilla en el pelo para poderla resguardar. Qué bueno. y que no se la quitaran. Qué bueno, qué ¿no? bueno. En esa cuestión de la liberación, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros contamos, gracias con esta ley de semillas, que sí, hay que debatirla y difundirla mucho más. Mucho más. Mucho más, porque hay que generar. Por lo menos nosotros ahorita tenemos el Encuentro Nacional de Semillas que se va a dar en Monte Carmelo ahorita el 29 de octubre. ¿Eso qué estado? ¿Qué región? Lara. Lara, anoten eso, Monte Carmelo. Ahí, bueno, se debate, hay un conjunto de debate en cuestión de la semilla, de todas las semillas. Sí. ¿No? ¿Cómo nosotros logramos que se den los debates de las leyes de semillas regionales, locales, reconociendo nuestro trópico y reconociendo las 4 dimensiones de la semilla? Ok. Porque una cosa es el reservorio de semillas y sus canoas para la boscosidad. Sí. Ajá. Otra muy distinta, las canoas para el reservorio de semillas en la agroalimentación. Perfecto. Otra muy distinta, la semilla para las plantas medicinales. Perfecto. Y bueno, y como decía Máximo, la semilla para el consumo de nuestros alimentos para nuestros animales. Perfecto. Son 4 dimensiones que hay que tratar de darle un contexto legal, un contexto legítimo que nos permita tener esa libertad
para la reproducción, conservación y rescate de nuestras semillas autóctonas de acuerdo al trópico del territorio, de la comuna. ¿Qué quisiéramos nosotros como meta del movimiento agrourbano? Que en cada conuco, nosotros llegamos a un conuco y tratamos de motivar a la gente que tenga su propio reservorio de semillas, que tenga su propio compostero, perfecto, que tenga su lombricario y que vaya generando esa regeneración del suelo. Perfecto. Entonces nosotros quisiéramos, desde el movimiento agrourbano, estamos impulsando que en cada comunidad, en cada consejo comunal, se vayan generando los reservorios de semillas familiares. Excelente. Nosotros quisiéramos impulsar un festival de recolección de semillas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Hay un día especial en el año donde debemos salir al Parque Los Caobos, al Parque para el Guaraíra Repano. Perfecto. A recolectar semillas, pero en Cayapa. Así es. En familia, un festival ahí que la gente vea, porque como te digo, hay que ver las 4 dimensiones de la semilla y su 12 horizonte. Y ese horizonte, uno de los horizontes más amplios, es cómo construimos esas ciudades agroecológicas, esas ciudades para la vida, esas ciudades de un nuevo cambio económico estructural, de relaciones para lo que decía el comandante Hugo Chávez, retomado del discurso de Angostura, la mayor suma de felicidad espiritual, política, social y económica. Eso lo va a dar la comuna. Entonces el movimiento urbano tienen una tarea hermosísima, que es impulsar la ley, que todos nuestros agroproductores conozcan la ley. Y ahora, para ya el cierre, háblanos un poco sobre la Unidad Nacional Campesina Ezequiel Zamora, cómo se inserta el movimiento agrourbano y qué esperan de este nuevo colectivo macro que propone el presidente Nicolás Maduro para que esta Unidad Nacional de Campesina Ezequiel Zamora pueda lograr el objetivo, que es la soberanía agroalimentaria, la protección de la semilla, la conservación de la vida, pero sobre todo el tema de la seguridad alimentaria, que Venezuela pueda resistir cualquier embate que ya hemos sufrido sobre el tema de alimentación. ¿Qué se espera y cómo han participado ustedes en esta nueva Unidad Nacional Ezequiel Zamora? Bueno, nos sumamos al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro a este gran congreso que se hizo ahorita en Caracas, donde generó 3 líneas fundamentales. Primero, la organización y la formación. Perfecto. Y después crear un gustoso plan nacional económico productivo. Perfecto. Y organizarnos en los cuerpos combatientes campesinos para la defensa y soberanía agroalimentaria y nacional. En ese sentido, bueno, estamos esperando el llamado, le hacemos un llamado a todos nuestros agroproductores de la ciudad de Caracas, a nuestros campesinos de la ciudad de Caracas, a que se incorporen al llamado de general de cada asamblea que se va a dar por parroquia. Perfecto. Cada asamblea, para generar los comités promotores para el Consejo Campesino Agrourbano Nacional. Y bueno, y de ahí ir generando una ruta organizativa para impulsar cada experiencia productiva, cada experiencia en semilla, cada enfoque en la construcción de las ciudades agroecológicas y todo el cambio económico que debe generar este momento histórico de la revolución bolivariana que estamos viviendo ahorita. Y desde ahí también impulsar el Día Nacional del Conuco. Nosotros debemos darle un Día Nacional al Conuco, porque ya el Conuco en la Asamblea Nacional está generado como un proceso cultural y productivo. El Conuco como ese espacio de producción de alimentos, intercambio de saberes, promoción del trabajo colectivo, promoción de la vida que tiene que rescatarse. Por ejemplo, este libro está buenísimo.
el Conuco, Agricultura Sustentable, y de José Luis Berroterán Núñez. Yo traía este libro sobre alimentación y nutrición, pensamiento y obra de Hugo Chávez, todo lo referente a alimentación y nutrición, para que todo el que pueda conseguir estos textos, bueno, pueda documentarse, formarse y entender que es necesario ir nuevamente hacia el Conuco, porque no es el latifundio, no son los grandes predios, no son 10 hectáreas de maíz. No, que 10 hectáreas de maíz sin leguminosa y sin auyama y sin insectos son desiertos verdes que no van a hacer nada. Es como un bosque de pino es un desierto verde, ahí no hay nada. Son los conucos, es la vida la vida produce vida, eso es importante, la vida produce vida, la muerte no va a producir nada. La biodiversidad en la siembra. En la siembra, y lo que decía el compañero Hugo Chávez con el pensamiento, hablaba sobre la alimentación, dice, aprovechamiento de la redistribución en cuanto a los medicamentos, dice, no me la calo más, vamos nosotros entonces a crear instrumentos para garantizarle al pueblo el suministro de medicamentos, además de los programas que ya existen como SUMEC, vamos a hacer unos programas de alimentos, distribución de alimentos, ahí va Mercal en aquel momento, en el presidente número 155, pero también hablaba de la alimentación sana, sabrosa, soberana, segura, hablaba del desarrollo endógeno y hablaba de la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque el ataque ha sido fuerte contra la humanidad, contra la vida. Entonces ahora, para despedir, nos gustaría que nos hablara de qué día van a dar, por ahí me hablaste de un taller de semilla, qué día es y tu número de teléfono para que los compañeros que nos ven a través de las redes sociales puedan seguir los números de teléfono y puedan hacer contacto con todo nuestro movimiento agrourbano, campesino y maestro pueblo. Bueno, en este rumbo del reservorio de semillas y el desarrollo sustentable de la semilla, recolección y conservación de la semilla. Okay. El día 8 de agosto tendremos un primer taller en el Centro de Formación Agroecológico Carlos Lam, el CEFAR, Artiga, ¿no? En Artiga. Buenísimo. A partir de las 8 de la mañana estaremos ahí. Bueno, esperamos que cada quien se asume a la importancia de la defensa de la semilla, porque es importante, la semilla es nuestra vida, la semilla es la que nos va a garantizar esa agua fundamental. La semilla nos va a hacer todos esos elementos. Entonces, recuerden, les esperamos, les invitamos, agradecido. ¿Tu número de teléfono? 0416-014-4374. Así es, también recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales del programa Impulso Ecológico, @Impulso Ecológico, a través de TikTok y las redes sociales. Mi número de teléfono 0412-198-9435. Agradecido con tu asistencia, la participación de ustedes, mis hermanos y amigos. Agradecido a mi amigo Máximo que sigue aquí con nosotros tras bastidores, y a nuestra compañera Cristi, que es una gran camarada, mujer cristal, combativa, y que nos hablaba sobre el tema de la parte paisajística, la parte de aprovechar el espacio, que vamos a tener este espacio cada día más remozado. Agradecido con nuestro compañero Perales, con nuestro amigo Miguel y hermanos que estuvo en los controles técnicos. Así que bueno, nos vemos en una próxima entrega de Impulso Ecológico. Un abrazo.